Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, José, pues buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, depende de cuando vayas a ver este vídeo que has pedido de La Cosa, de John Carpenter, este vídeo a la carta. Y felicidades, porque según tengo entendido es tu cumpleaños, así que pues nada, disfruta de los que te hayan caído. Y vamos a hablar un poco de esta obra maestra de John Carpenter, que tiene bastantes elementos de comentario, de reflexión y demás, ¿no? Como siempre tengo chuleta, porque bueno, quiero seguir algún tipo de organización en todo lo que vaya a soltar aquí, y como siempre, a lo mejor me salto la chuleta y empiezo a tirar por los ramajes que correspondan, ¿no? Pero en cualquier caso, a ver, este tipo de películas que estáis pidiendo en Críticas a la Carta, en su mayoría, precisamente por ser obras maestras o películas muy buenas, permiten ese tipo de planteamiento, ¿no? De abordaje. Así que bueno, el aviso típico para todos los que... Yo sé que José sí que ha visto la película, por eso la pide, además tiene muy buen gusto. Pero si alguien no ha visto La Cosa de John Carpenter, creo que debería plantearse dejar de ver el vídeo para que no le destripemos nada interesante de la película, ¿vale? Y después puede volver a verlo. Yo le recomiendo que la vea porque es bastante interesante. Bueno, ya sabes, esto es una adaptación de un relato de John V. Campbell Jr., que ya había sido adaptado al cine en los años 50 por Christian Nyby y Howard Hawks. Howard Hawks es uno de los maestros, el principal, o por lo menos uno de los que más citaba John Carpenter entre sus fuentes de inspiración. Siempre dijo, por ejemplo, que el argumento de Asalto a la comisaría del Distrito 13 era un homenaje al argumento de Río Bravo. Entonces era casi lógico que Carpenter se ocupara de rodar este largometraje, que no es un remake de la película de Howard Hawks, es una nueva adaptación del relato de John V. Campbell Jr., que es una figura además como escritor. John V. Campbell Jr. es uno de los, digamos, de los nombres claves en el género de ciencia ficción, en todo también lo que se refiere a revistas, a publicación de revistas en las que se publicaban relatos cortos o novelas cortas de ciencia ficción y demás, que fue una fuente importante para la divulgación de la ciencia ficción en Estados Unidos. Y bueno, primer punto, evidentemente esta versión del relato es mejor que la versión de los años 50, claramente, pero además tiene un trabajo de cine clásico muy propio de John Carpenter, que en esto tengo que ser sincero, para mí creo que se está perdiendo en el cine de género, de cualquier tipo de género. Pero te voy a poner un ejemplo, José, para que te hagas una idea. Esa especie de precuela de La Cosa, que estrenaron en fechas más recientes, es completamente innecesaria. Ahora veremos por qué. Pero es una buena manera de comparar una con otra. Y no está hecha por un director flojo, no. Pero es que ocurre que, primero, que ya estaba todo contado en La Cosa, no necesitaba esa precuela, ese tipo de precuela. Y por otra parte, digamos que le falta el peso, la solidez de cine clásico que nos encontramos en La Cosa de John Carpenter y en general en casi cualquier película de John Carpenter. Entonces, una de las claves del cine clásico que nos encontramos en La Cosa es hacer mucho con muy poco.
mucho con muy poco, ¿vale? Es lo primero que he apuntado cuando estaba haciendo un poco el revisionado de la película, es hacer mucho con muy poco, porque te voy a poner un ejemplo, la descripción de los personajes. Primero, desde el arranque de la película, pone en una situación ambigua al espectador, puesto que está ese helicóptero disparando contra un perro precioso además, y eso de partida parece bastante negativo, bastante reprochable. Pero es que las cosas no son lo que parecen, es una especie de línea recurrente en el argumento de la película. Las cosas no son lo que parecen, y va a encajar con lo que es la cosa, el tema central de La cosa de John Carpenter, que no es otra cosa también que la confianza y el miedo, y cómo el miedo genera la desconfianza y genera un conflicto social inevitable. Todo lo que estamos viendo, digamos, en las últimas semanas, de los enfrentamientos callejeros y demás en Estados Unidos, en ciudades, en Londres, por ejemplo, y demás, o lo que pasa en Francia, en Dijon y demás, todo eso son momentos y son monstruos nacidos del miedo. Esos son momentos de violencia nacidos del miedo, momentos de caos nacidos del miedo, momentos de racismo nacidos del miedo, momentos de motín y de asalto nacidos del miedo. Todo eso nace del miedo. Y el miedo evidentemente está profundamente asociado a la desconfianza. Entonces, de eso es de lo que está hablando la película. Y eso está sugerido, las cosas no son lo que parecen, es esa línea que parece que va recorriendo toda la película de La cosa de John Carpenter, y eso te lo explica con muy poco. Ese perro perseguido por el helicóptero que va disparando contra el perro, ya de partida es esa posición ambigua, es decir, por un lado es una barbaridad disparar contra el pobre animal, pero por otro lado se va a ir revelando que ese animal pasa algo. Ahí se plantea el enigma. ¿Cómo te lo plantea Carpenter? Pues primero te muestra al antagonista, que es el perro, pero tú no sabes que es el antagonista. Pero primero te muestra al antagonista. Después te presenta al protagonista, que es Carl Russell, MacReady, el piloto MacReady. Y te lo presenta con muy poco. Te lo presenta, está jugando al ajedrez, está bebiendo whisky, que es como acabará la película, también, con la botella. Está bebiendo whisky con a todo hay que decirlo, una promoción, un product placement brutal, que es JB, creo. Está constantemente ahí sacando dinerito de poner la botella de whisky. Y está bebiendo whisky el tipo y está jugando con una maquinita de ajedrez. Tú dices, caramba, un tío que juega al ajedrez, pues. Pero la máquina le dice, has perdido o vas a perder o algo así, ¿no? La máquina le gana. Y entonces, ¿qué hace? Le abre el cacharrito y dice, tramposa. Abre el cacharrito y le echa el whisky a la máquina. Se la carga, lo destruye. Te ha presentado al personaje. Así es como soluciona los problemas MacReady. Por la vía tajante, por decirlo así, ¿no? Después vamos a ver que este personaje está asociado al fuego en toda la película, al lanzallamas, y que todo lo soluciona diciendo, lo quemamos todo. Te ha definido perfectamente el personaje de MacReady con muy poco. Y te ha llevado primero por un camino de pensar de él algo, tipo está jugando al ajedrez y le gana a la máquina, pero no, las cosas no son lo que parece. No le gana a la máquina y encima es tan mal jugador que cuando la máquina le gana a él, la destruye. Entonces, eso te está definiendo al personaje. Está definiendo un personaje peleón, un personaje que va, digamos, a resolver las cosas de manera taxativa y de una forma directa y normalmente agresiva y violenta, y te está presentando ese personaje resolutivo, pero un personaje radical. Y justo llevándote al camino contrario que creías que iba a seguir ese personaje cuando estaba el tipo allí jugando al ajedrez. Después, lo bien que sabe utilizar, primer rasgo, decir mucho con muy poco, economía máxima aplicada a la narración en cine. Segundo rasgo de cine clásico, lo bien que sabe utilizar John Carpenter el formato de la pantalla.
el partido que le saca, eso se ve en la persecución del perro al principio, no solo al paisaje, clave western, la importancia del paisaje y demás. Vamos a ver que hay otras claves de western también en este arranque, pero sobre todo lo bien que sabe poner, digamos, construir, poner los elementos en el plano. Cómo sabe utilizar al máximo esa gran pantalla y dar un espectáculo visual de una manera absolutamente equilibrada dentro del plano. Cine clásico. Escuela de cine clásico, la escuela de Carpenter. Escuela de cine clásico. Una escuela que no se puede perder. En el cine podemos admitir todo tipo de exploraciones, experimentaciones, vanguardias, porque de hecho todas esas exploraciones, experimentaciones y vanguardias van a servir después para que se apliquen al cine, digamos, al cine de carácter narrativo, si se quiere, más convencional. O sea que necesitamos la vanguardia, necesitamos las exploraciones. Pero no podemos renunciar al lenguaje del cine, al verdadero lenguaje del cine. No podemos tirar del lenguaje del videojuego, no podemos tirar del lenguaje del cómic. El cine tiene su propio lenguaje. Y ese lenguaje es un lenguaje clásico. Estamos hablando de un cine de género. Estamos hablando de un cine de evasión, de entretenimiento. Clásico. El lenguaje clásico del cine. El lenguaje clásico del cine, que además ni está gastado, ni ha dicho todo lo que podía decir todavía, ni nada de esto. O sea, no podemos renunciar a ese abordaje del lenguaje clásico del cine. Aquí entramos también en la dinámica del western. El tema del paisaje al principio, cómo te muestra esta especie de estación fronteriza, digamos, que se sitúa según la narración en la Antártida, en 1982, porque en realidad es Juneau, en Alaska, que es donde se rodó la película. Esa especie de estación que es prácticamente un fuerte. Tú podrías cambiar toda esa nieve, todo ese hielo y tal, y sustituirlo por Arizona, por un paisaje de desierto de Arizona, perfectamente. Y tienes un western. O sea, estos tíos están en una especie de fuerte perdido en la naturaleza. Y luego el tiroteo. El tiroteo, ¿cómo se resuelve el tiroteo? ¿Cómo se resuelve la entrada del hombre este noruego de la estación noruega persiguiendo al perro cuando aterriza el helicóptero y él empieza a disparar contra el perro y contra la gente que está allí de la estación esta americana, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera Carpenter te plantea, o sea, te señala lo que va, te anticipa de alguna manera, mete peso, mete presión, mete solidez, subraya visualmente, un poco anticipando lo que va a ocurrir? Cuando te presenta el personaje del jefe, del líder, el supuesto líder, el líder inicial de la estación estadounidense. Si te das cuenta, es el tipo este que está en la ventana, que es Moffat. Está en la ventana y está mirando lo que pasa, el tipo del helicóptero que ha aterrizado, el tipo que se acerca, y empiezan los disparos. Y entonces, antes de eso, Carpenter te hace un movimiento de cámara hacia él. Te está subrayando visualmente que ese personaje va a hacer algo. Y lo que va a hacer es que cuando dispara el noruego con el rifle y demás, y era uno de los americanos y tal, por disparar contra el perro, este líder del campamento estadounidense va a romper la ventana, va a sacar el revólver y va a disparar. Todo eso te lo ha anticipado de alguna manera, te ha subrayado. Antes de que ocurra la acción, Carpenter, con ese movimiento de cámara, te ha señalado como espectador, te ha dirigido la atención del espectador hacia ese personaje, anticipando que va a hacer algo esencial. Estilo clásico. Los géneros que aplica. Inicialmente es un western. Es un western que deriva hacia el terror. Pero inicialmente el paisaje es un western de intriga, si se quiere, con ese tiroteo que hay. Está marcado incluso en ese sombrero que lleva el personaje de MacReady. Es un homenaje al western que hace inicial John Carpenter antes de zambullirse plenamente en la clave de terror. Pero nuevamente lenguaje clásico. Mucho con muy poco, máxima eficacia y esa manera de señalar, de dirigir la mirada, la atención del espectador en todo momento. Eso es poder, eso es autoridad del director. Eso es autoridad del director para contar su historia.
Y sinceramente hoy en día en mucho cine de acción lo que se observa es una falta de autoridad visual del director. Eso la cosa lo tiene, porque Carpenter lo tiene. Entonces, como digo, es estilo clásico, presentación del antagonista, el perro, conflicto, enigma, después sembrar el enigma, sembrar la duda, perro helicóptero, segundo paso, presentar al protagonista, lo que hemos dicho de la maquinita de ajedrez, paso 3, presentar el tema de un poco ese final de prólogo que es la muerte de este hombre noruego. ¿Quién es este tipo? ¿De dónde viene? ¿Por qué dispara contra el perro? ¿Qué ha pasado? Y ahí cerraríamos el prólogo, cerraría Carpenter el prólogo de la película y ahí arranca la historia, arranca la película. Y por supuesto te deja, volvemos al estilo clásico, cuando este jefe de la estación americana sale al exterior, ya con el abrigo y tal, un plano para marcar la mirada de este hombre que acaba de matar a un tío. Sin diálogo, con solo un par de imágenes, un par de planos, la mirada de este tipo mirando el cadáver del tipo que ha batido y el tipo que ha batido, para que el propio espectador lo mire, lo vea también, se centre también en él, te dice perfectamente que este tío no se ha quedado como estaba. O sea, que no es un pistolero, simplemente con la mirada del actor. No hace falta subrayar más, no hace falta otro error que comete el cine de hoy en día, que es que a veces hay que subrayar demasiado las emociones, a veces hay que subrayar demasiado que ese hombre ha matado a un tío y ha sufrido mucho, está sufriendo mucho, o por lo menos le queda un poquito de cargo de conciencia, de acabo de cargarme un menda. Eso hoy en día te lo explican demasiado, y el cine clásico te lo explicaba con un par de planos, sin ningún diálogo, y a poder ser, digamos, con el mínimo de tiempo de metraje. Creo que hoy el cine, en muchos casos, ahoga los propios razonamientos del espectador, dándoselo todo hecho en imágenes con sonido, con música, y no es necesario. El espectador ya razona. Entonces tienes esos dos planos. Tipo sale, plano del tipo sale, mira el cadáver. Está todo dicho. El espectador rellena el hueco. No hace falta incidir más en eso, porque esa no es una subtrama de la historia. La subtrama no es el jefe de la estación estadounidense está reventado por dentro, está machacado psicológicamente por haber matado a ese tío. Eso es otra película, eso es otra historia, eso nos lleva por otro camino. No es eso lo que nos va a contar Carpenter. Carpenter sabe lo que nos quiere contar. Lo tiene muy claro. Entonces no se desvía, va por esa línea. Estilo clásico. Eficacia del estilo clásico de narrar, del lenguaje clásico. La manera en la que comienza el terror, por ejemplo. Máxima elegancia. Elegancia, yo lo llamo elegancia. O sea, es que es elegancia. Tenemos el perro, que ya intuimos que el perro tiene miga, y aparece el perro por el pasillo. Y está ese plano con la cámara, creo recordar, acabo de verla, pero tampoco he apuntado exactamente el ángulo de cámara, pero creo recordar que la cámara está casi a ras del suelo, entonces aparece el perro, lo cual agiganta el perro, ¿vale? O sea, digamos que aumenta el tamaño del perro. Está el perro, aparece el perro por la esquina del pasillo y se va acercando por el pasillo. Se acerca hasta una puerta. Primer paso, perro pasillo. Segundo paso, un tipo en sombra. No sabemos quién es. Solo vemos la sombra del tipo, de la persona. Y el perro que llega a la puerta. Fundido. Muy buenos los fundidos a negro, del estilo clásico de narrar. Fundido a negro, y que el espectador imagine, sospeche, qué ha pasado allí. ¿Qué te habrían hecho en una película actual? Pues en muchas películas de terror habíamos visto como el perro entra, se come al tío, etc. De hecho es lo que el espectador anticipa en la película de Carpenter, pero no lo ve. No lo ve porque Carpenter prefiere que el espectador saque sus conclusiones y prefiere no entrar a meter ya tanta caña, a hacer un juego de sombras, que se vieran tentáculos sobre el tío y tal. No. Huye de lo obvio. Huye siempre que puede de lo previsible, porque sabe que al moverse en un género de terror
va a tener que caer en determinados tópicos inevitables. Él, Ridley Scott y cualquier maestro del cine, Hitchcock. Es inevitable, estás trabajando con un género que tiene unas características, unas claves, y vas a seguir las claves de ese género. Entonces, ¿qué hace? Deja espacio al espectador. En La Cosa, una de los asuntos interesantes, de las claves de la película, es que deja espacio al espectador, para que el espectador pueda imaginar, pueda suponer, y de hecho el final es una apuesta muy clara, ese final totalmente abierto, es una apuesta muy clara por ese dejar espacio al espectador. Que el espectador, digamos, saque sus conclusiones, saque adelante sus sospechas, opine, debata cuál de los dos está infectado, están los dos infectados, ninguno está infectado. Propiciar que el espectador tenga ese espacio para moverse. Y por supuesto seguimos con Western. El vuelo a la estación noruega, con ese chiste recurrente de Macready que dice suecos, 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 que también define al personaje. O sea, es un personaje, él está a lo suyo, y en cuanto le sacan de lo suyo, como que va pasando, se confunde, pero no porque sea tonto, sino porque es que se la pela completamente. O sea, son suecos, suecos, ya está. Y el otro le va, son noruegos, suecos, son de por ahí. Entonces, el tipo va con el doctor, con el helicóptero, y llegan a la estación noruega. Cuando llegan a la estación noruega, esto no es más que el típico viaje de exploración a ver las ruinas de una caravana que ha sido atacada por los indios, o ver un rancho que ha sido devastado por el fuego y tal. Y de hecho el plano que te hace es un plano muy, muy western, porque se ve el helicóptero, no es un caballo, pero se ve como el helicóptero llega pues sobre el fondo blanco de la nieve y tal, pero hay un momento en que el fondo blanco de la nieve queda manchado por esa columna de humo del fuego que sale de las instalaciones de la estación noruega, ¿no? Es un plano muy, muy, a mí por lo menos me recuerda mucho una clave visual de western, ¿no? Y después aquí llegamos a un punto que a mí me ha interesado bastante, que es, digamos, cómo esta película casi podría formar de alguna manera un parentesco, una vinculación con la Alien de Ridley Scott y Aliens el regreso de James Cameron, situándose en una posición intermedia entre ambas. Y está anticipando, en cierto modo, muchas de las claves que vamos a ver también en Aliens el regreso, pero al mismo tiempo, cuando llegamos hasta esta visita nos damos cuenta de que hay esa especie de juego casi de guiño cuando Macready y el doctor descubren el cadáver de este tipo que ha decidido cortarse la yugular, que es casi un equivalente del momento en que los astronautas de Alien descubren el cadáver de este gigante cuyo pecho ha sido reventado por el alienígena, ¿no? Es casi un guiño, ¿no? Pero además está anticipando temas de Aliens, y el tratamiento de algunas cosas está a caballo entre Alien y Aliens. Y por eso creo que forma una buena trilogía, un buen trío, mejor dicho, con la primera película de Alien, de Ridley Scott, y con la segunda de Aliens el regreso. Y al mismo tiempo, cuando vemos la entrada de Doc y de Macready en la estación noruega, nos damos cuenta de lo absolutamente inútil que es esa precuela que estrenaron en fechas más recientes, que además de hacer exactamente lo mismo en las claves esenciales, es decir, las pruebas de la sangre, hacerlo todo igual, pero peor, no solo porque ya no sea original, sino porque además está tratado visualmente de una manera más pobre, ¿cómo no aporta nada? ¿Cómo no aporta nada? Y por ahí circula un vídeo también a la carta donde hablo de Aliens el regreso y donde hago mucho hincapié como a mí me parece que Aliens el regreso es un modelo de secuela, un modelo de continuación, por una serie de elementos que hablo en esa crítica que tampoco quiero ocupar aquí, pero vamos, digamos que es innecesario volver a contar las historias otra vez si no vas a aportar nada realmente nuevo, que debe de venir por el tipo de abordaje que hagas, ¿no? O por lo menos a mí me parece que eso debería de ser así, ¿no? En el minuto 21, por ejemplo, tenemos un plano saliendo de Doc y de Macready
en la estación noruega y tenemos un plano que nos da algo que nos ha estado dando Carpenter desde que ha empezado la película, pero es su fiabilidad como director, su solidez como director y su capacidad de composición de plano, que es un plano muy sencillo, que es un plano que no tiene nada llamativo, pero es un plano que precisamente por ser un plano muy sencillo, muy normal, no tiene nada que destaque, sí que te da por el equilibrio de los pesos, de las formas, de los volúmenes dentro del plano, te demuestra que incluso en los planos más, que podríamos decir, y yo estoy en contra de esto, pero vamos, no quiero decir anodinos, porque en cine no hay ningún plano anodino, ninguno, ningún plano es prescindible. Si es prescindible normalmente se corta o se debe de cortar en montaje. En cine todo lo que está cada plano es importante para la historia que se está contando, si no, no debería estar allí. Pero digamos que en un plano que muchos directores lo tratarían como un plano del montón, pues mira, estos dos salen y descubren el cadáver de un cadáver medio quemado y tal. Pues me gusta mucho cómo incluso en esos planos vemos la capacidad de Carpenter para establecer esos volúmenes, ese equilibrio de volúmenes, ese peso. Simplemente tenemos a Doc y a Mac que forman como toda una masa más oscura en el plano, ocupando desde la parte central hacia la derecha del plano, nuestra derecha, ocupa toda, digamos que toda esta parte está ocupada, toda la parte derecha del plano está ocupada por ese volumen que completan las dos figuras humanas de Doc y de Macready. Y después lo que queda es el vacío blanco de la nieve al otro lado del plano, casi en la otra, un poco menos de la mitad del plano, porque ellos están justo en el centro, ¿no? El equilibrio que tiene esa composición del plano, un plano que es un plano normal, un plano en el que no destaca nada, un plano en el que no hay ningún... pero está la mirada de ellos dos y nos está dirigiendo precisamente a esos brazos que vemos solo vemos la parte de arriba del cuerpo, por decirlo así, no vemos el cadáver completo, que es el cadáver digamos de uno de los atacados, de los infectados por el alienígena, ¿no? Que ellos se lo van a llevar, y otra vez el espacio que le deja Carpenter al espectador. Solo nos muestra, en ese plano de las miradas de ellos hacia el este, nos dirige la mirada, solo nos muestra los brazos, pero realmente no vemos nada. Vemos los brazos en la parte inferior del plano, pero no vemos nada realmente perturbador, por decirlo así. ¿Por qué? Porque nos lo va a pasar después en la base americana. Y en la base americana nos vamos a encontrar ese plano en el que Macready destapa ese cadáver que se han llevado, que es el cadáver este que está medio incinerado y demás, y cómo, de qué manera tan brillante, pero tan sencilla, porque también la sencillez es importante, no hacer un subrayado y demás excesivo. De qué manera tan brillante y tan sencilla, digamos que Carpenter ya nos muestra lo que es digamos, la naturaleza dominante de la película como género de terror, que es una manera tranquila, sin carreras, sin música, simplemente sin estallidos de música, sin estallidos de sonido, sin aparición de bichos, no, todavía no, pero te muestra claramente lo que es el terror. ¿Cómo? En la base americana están todos rodeando este cadáver que se han encontrado, y lo que hace es jugar con la cámara, ¿vale? Con todos en torno al cadáver, lo que hace es casi coser visualmente a todos esos personajes al cadáver que está en el centro de la mesa, que están mirando todos, con un movimiento de cámara en el que va por detrás, por la espalda de algunos personajes. Estamos viendo a los personajes de enfrente, vemos que hay algo en el centro del cadáver incinerado, vemos partes del cadáver incinerado en el centro de ellos, y aparte de los que están de frente a frente a nosotros están los que están de espaldas, utilizando el revólver del jefe de la base como una especie de eje, como una especie de punto central de ese movimiento de cámara, que nos va a conducir siempre hacia cuando descubrimos los restos nosotros mismos como espectadores. Estamos cosidos a esos personajes, los personajes, otra vez el fenómeno espejo, vemos como los personajes miran el cadáver, nosotros mismos nos interesamos por el cadáver, que es lo que queremos ver, y entonces nosotros mismos estamos siendo en parte también
esos personajes, o es como si estuviéramos entre esos personajes, ¿no? Y entonces, el final de este recorrido, de esta secuencia, ¿cuál es? Pues el final de esta secuencia es que la cámara se mueve y nos muestra finalmente ese rostro casi de bicefalia, o esa cara partida y deformada del bicho que se ha formado. Y ahí tenemos la primera prueba fehaciente de la monstruosidad, que además para muchos analistas o gente que ha visto la película y que la ha estudiado y tal, a mí yo esto lo suscribo en parte. Lo que hizo Carpenter, aparte del tema de John V. Campbell Jr., tomar como partida el relato de John V. Campbell Jr., lo que también hizo Carpenter en mucho sentido fue, por el tipo de bichos que aparecen y todo esto, y con el casi acercarnos a lo más cercano que tenemos de un punto Lovecraft y de una adaptación de una de las historias esenciales de Lovecraft, uno de los padres del terror, que es En las montañas de la locura. ¿Vale? Y ahí tenemos esa materialización de ese rostro y tal. ¿Y cómo acaba el plano? Pues el plano acaba con un primer plano de MacReady, con lo cual lo tenemos ya también identificado con ese rostro deformado y tal. Un primer plano de MacReady, no olvidemos que parte de la película, en un momento determinado, y sobre todo cuando caminamos hacia el tercer acto, va a estar muy metida en la idea de hacernos dudar de MacReady, de si MacReady ha estado infectado o no, y la película va a acabar en el fondo con parte de esa duda, y ese plano nos va a llevar después, une el rostro de MacReady, lo une al perro, a la imagen del perro que está observando ese momento en el que los miembros de la base americana están mirando ese cadáver. Para mí es una solidez importante, ¿no? Amenaza, protagonista, antagonista. Todo unido otra vez, ¿no? Sencillo y eficaz y contundente. Y dejando el espacio al espectador. En este tipo de películas no hace falta hablar mucho, ¿eh? No hace falta que estén trufadas de diálogo. No hace falta que estén pío constantemente, ¿no? El dominio visual. El dominio visual es clave. Después, lo que decíamos, cómo contar una historia. El tema del liderato de MacReady. El lanzallamas va a estar asociado a MacReady. Cuando entran donde los perros, cuando empieza él, ¿quién oye a los perros que están montando el pollo? El tipo que ha llevado al perro allí y que acude a... No. Ese es bastante inoperante, el buen hombre, el Barbas este, ¿no? Es MacReady el que cuando oye la algarabía de los perros dice, cuidado, ¿qué narices está pasando aquí? Y entonces se presenta allí con la escopeta y tal. Y después lo que vemos es el personaje resolutivo es el que lleva el liderato, el que inicia una acción, el que toma el mando, el que detrás de él va a ir el supuesto líder de la base, pero él va primero con el Barbas y con la escopeta. Y entonces sale el otro disparado y le dice a Chills, le dice, Mac necesita lanzallamas, Mac asociado al lanzallamas. Ya simplemente por frase de diálogo, y a partir de ahí siempre va a estar él con MacReady siempre va a estar asociado al lanzallamas, que es como acaba un poco la película, ¿no? Es el momento del legado, de la desconfianza. Ese momento es clave. La desconfianza hemos dicho que es el tema. Es un tema de actualidad también con los tiempos que estamos viviendo. Ya lo he comentado. Toda esta movida del COVID y en todo el mundo y tal. Y la desconfianza va a estar dominando toda la segunda parte de la película. ¿Quién es el bicho? ¿Cuántos son el bicho? Todos no podemos ser el bicho, pero ¿dónde está el bicho? Y en ese momento es cuando se plantea el tema del paso, el legado de la desconfianza. Y lo que ocurre es que ese legado de la desconfianza mantiene la desconfianza sobre MacReady, porque el que le pasa ese legado es un personaje que después vamos a ver, que es el científico este, que está metido ahí aparte, que le tienen exiliado porque le da un parraque y todo esto, que es el que descubre que en 27 horas, si ese organismo llega a una población humana normal, que no esté aislada con los hielos y tal, o sea, en la Antártida como están ellos, en 27 horas podría estar infectada toda la humanidad y demás. Bien, pues ese personaje del científico, que es un poco el que ve la verdad y se le va la pinza, empieza a destruir la base y todo esto, ese personaje es el que le da el legado de la desconfianza, le dice vigila a no sé quién. Pero después sabemos que ese personaje va a ser el bicho que está construyendo la nave digamos en el subsuelo de esa cabaña en la que la han aislado. Con lo cual,
plantea siempre esa duda sobre MacReady, ¿no? Porque la película es esa inseguridad, lo que decía de la inseguridad y del miedo, de la desconfianza de la autoridad. Y habrá un momento en que el supuesto líder, que es el tipo que lleva el revólver de la base, va a tener que apartar el revólver, y en ese momento lo coge MacReady, que es el que coge un poco el mando del asunto, ¿no? Este es el tema del liderato y lo conspiranoico. El tema de en quién confiar, de no puedes confiar en nadie, que es un diálogo que hay entre el científico y MacReady cuando el científico se queda allí metido en esa especie de, no prisión, pero sí de lugar de apartado del resto, marginado del resto, y el tema de la desconfianza que después se extiende a la desconfianza de la autoridad, quién tiene las llaves, quién podría haber, asaltado la chisma esta, el armario este donde tienen la sangre y demás. El cambio de líder, que ya está claramente, el liderato es claramente, el peso del liderato lo lleva claramente desde el principio MacReady, el personaje de Kurt Russell. Pero aquí es donde se materializa, ¿no? En esta secuencia donde se materializa, que es cuando todo el mundo empieza a sospechar de todo el mundo, el otro tipo va por el rifle y digamos que el otro deja la pistola y demás. Bien, pues ante esa duda tenemos el plano, el cambio de líder, que cuando MacReady dice tiene que ser alguien con un carácter más templado. Y sin que ellos puedan hacer nada, él por detrás coge la pistola y con total tranquilidad, y en ese momento volvemos al lenguaje clásico del cine, MacReady queda justo en el centro del plano, ¿vale? Ha cogido la pistola, ha cogido el liderato. A partir de ahí, después le vamos a ver grabando, el plano de MacReady grabando, el tema de la soledad, pero también de la soledad y de la duda. Nos plantea una duda visualmente, por ejemplo, tenemos un plano picado sobre MacReady cuando está grabando la cinta, explicando un poco lo que ha pasado allí, y vemos el aire, el vacío, el aire que deja Carpenter en una parte, aparte de que lo tiene, es un plano en picado, ligeramente en picado, el aire que deja detrás de MacReady, y después te hace el plano complementario que también deja ese aire de MacReady cuando lo vemos de espaldas, sigue dejando ese aire de MacReady, y es como si dejara, más allá de materializar la soledad del líder, lo que está haciendo ahí también es plantear la duda sobre MacReady. ¿Es? ¿No es? ¿Qué es? ¿Está infectado o no está infectado? Se ha dado mucha prisa en coger la pistola. Sembrar la duda en el espectador es clave, porque toda la segunda parte de la película va sobre la duda. Y el tema de la película es la duda, la inseguridad, el miedo, sobre todo el miedo. ¿En quién confiar? O mejor dicho, no poder confiar en nadie. Entonces, ese vacío que queda junto al personaje en los dos planos, además con ese plano picado, o sea, en el plano picado ya te está subrayando, ojo, que esto significa algo. Tienes ahí. Y cuando hace, como digo, de espaldas también mantiene ese vacío, ¿no? Parece como si alguien lo estuviera observando. Parece como si como si esa amenaza estuviera implícita, ¿no? Y ese vacío plantearía eso. Eso deja espacio al espectador. Eso es volver a dejar espacio al espectador para que esté lucubrando todo el rato en la película. Forma parte del juego de esta película. La intriga se construye con un espectador totalmente participativo. Pero claro, para eso al espectador hay que darle la información adecuada, rápidamente y con solidez, para que no se vaya despistando, sino que esté metido en este juego, ¿no? Y todo el tema del dormitorio. Cuando van al dormitorio dice, me dejé la luz encendida, vamos allí, y todo lo que supuestamente se lía, y ahí empieza a trabajar con otra clave del lenguaje clásico, que es lo que no vemos, las elipsis. De repente el protagonista desaparece. El líder desaparece con el compañero y solo vuelve el compañero. Y dice que ha salido huyendo de allí porque ha pasado algo, que no le ha molado. Y empiezan la desconfianza cuando descubren los trozos de la ropa de MacReady, que ha estado jugando con ese calzoncillo, y él mismo le hemos oído cómo grababa la cinta, y en la cinta explicaba que habían descubierto un calzoncillo de uno de los infectados que se había roto cuando salían los tentáculos y tal, ¿no? Y después es su propia ropa con su propio nombre, MacReady, que te lo está tatuando en la cabeza Carpenter durante toda la película, porque lo mejor de todo es cómo te introduce esa duda sobre el protagonista. Eso es una de las características geniales de la película, porque no te deja acomodarte como espectador en una posición muy tranquila de decir, bueno, no hay problema, este es el bueno, aquí cualquiera puede ser el bicho, pero este es el bueno, así que todos los demás, cualquiera, pues dudo de los demás, no. Si solo se limitara a eso, entonces la película sería poco participativa para el espectador.
y estaríamos viéndolo todo desde el punto de vista de Macready. Pero aquí no hace eso. Lo que hace es hacerte dudar del protagonista, lo cual te produce una sensación de incomodidad. Tú quieres que él sea el héroe. Tú necesitas, como espectador, agarrarte a algo a alguien bueno, alguien heroico, alguien positivo para poder enfrentarte a lo negativo. Pero Carpenter te niega eso y te mantiene siempre la duda sobre Macready. Y eso es genial, eso es madurez, eso es un tema de madurez de la historia, no limitarse a copiar la fórmula o seguir la fórmula del género, ¿no? Y esa sospecha sobre el líder, que también es una clave también un poco de esto, ¿no? Y ya para terminar, José, quería defender o reivindicar, si es que lo necesita, que yo creo que no lo necesita, pues no solo me he pasado casi toda la crítica reivindicando ese lenguaje clásico de Carpenter, del cine clásico, y quería reivindicar también el tema de la animatrónica, de los efectos visuales con animatrónica. El trabajo que hace aquí es Rob Bottin, creo, ¿no? Sí, el trabajo que hace aquí Rob Bottin con todo el maquillaje de los monstruitos y tal, todo el tema de animatrónica, pues yo que he puesto en algunas de mis clases de la escuela de cine en la que trabajo, he puesto algunas veces esta película hace tiempo, pues siempre surge el típico comentario chistoso tontorrón de vaya los efectos tal cual. Bueno, vale, estupendo, campeón, estás labrándote tu nota final. No, vamos a ver, la animatrónica era una alternativa perfectamente válida, interesante, y que el espectador asumía en su momento, y que esa especie de posición de tirarte del tirante de algunos espectadores de la actualidad diciendo, sí, pero es que los efectos, ¿qué? ¿Me vas a decir que no te cantan los gráficos por ordenador? Pues que ahora cantan mucho, o sea, ¿vale? Entonces, todo te va a cantar, porque tú tu ojo está siendo sometido a algo que es poco creíble, imposible. Lo que pasa es que tú, cuando empiezas a ver una película, entras en el juego de la fórmula de suspender digamos, tu escepticismo frente a lo que te van a mostrar allí, porque tú, si quieres participar, tienes que entregarte. Entonces, para mí la animatrónica dio a luz películas. El otro día estaba, ya digo, viendo Alien. Otro día Aliens el regreso. Dio a luz Depredador. Depredador no tanto, pero porque es más que nada un tipo disfrazado. Pero en el caso de Aliens el regreso, por ejemplo, el juego de la reina, Alien al final, en el caso de Alien, en algunos momentos, la animatrónica era algo perfectamente resolutivo y era muy interesante. Yo quiero reivindicar porque tenía un aspecto de clave artesanal, que sin denostar los efectos visuales por ordenador, en algunos casos, y yo te propongo el ejemplo de la licantropía, digamos que el ojo lo podía tocar. El ojo podía tocar esos bichos, eran físicos. Y hoy en día, con algunas de las transformaciones y los monstruitos de ordenador, el ojo no puede tocar esos bichos. Sí es cierto que para mí, por ejemplo, es un ejemplo positivo del trabajo de animación, pues por ejemplo en la animación con captura de movimiento y demás, que hacen por ejemplo en la saga del Planeta de los Simios, en la saga más reciente del Planeta de los Simios. Porque ahí el ojo sí llega a tocar. O sea, lo han hecho de manera tan sólida que tu ojo llega a tocar. Si tocas, tu ojo sí toca a los simios, por decirlo así. Pero lo que te hacía la animatrónica es que todo lo que estabas viendo allí, tu ojo lo palpaba, lo podía, tenía un efecto de material, de elemento material, de elemento sólido, que a veces se pierde con algunas animaciones por ordenador. Entonces yo quería reivindicar el juego de animatrónica y el no ponerse en plan escéptico y decir, no, es que los efectos cantan un poco y tal. La película es de 1982, Campeón, era otra época distinta. Campeón o campeona. Estos suelen ser comentarios de Campeón, todo hay que decirlo. No sé por qué, pero en fin, ese escepticismo chulesco, muy masculino, muy típico de... Pero bueno, reivindicado esto, José, gracias por haber pedido la crítica. Nuevamente felicidades por tu cumpleaños y oye, que dentro de un añito nos veamos aquí haciendo otra videocrítica a la carta. Creo yo que estaría muy bien. En fin, el resto, si os ha gustado, podéis darle a like, suscribiros al canal. Os recuerdo que hay una revista, la revista Acción, en papel,
editada en papel, con sus pósters, sus noticias, sus reportajes, sus artículos, muchísimos carteles y coleccionables, y muchísima información también, y que podéis encontrar en el kiosco, y es donde tanto yo como mi compañero Jesús Usero y otros redactores de la publicación, pues escribimos nuestros artículos y tal, y muchas veces algunas de estas reflexiones pues también las encontráis ampliadas también en la revista, ¿de acuerdo? Así que daros un paseo por el kiosco y echarle un vistazo a la revista, que yo creo que os va a interesar, ¿de acuerdo? Con amplio material gráfico también apoyando todas estas ideas. Bueno, pues lo dicho, lo dejamos aquí. Nos vemos en la siguiente por aquí, por la Payancueva. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.